Saludos, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente. Habíamos estado afuera por 2 semanas. La semana pasada les hice comunicación desde el Valle de Antón y la semana anterior pues tuvimos aquí unos partidos de la CONCACAF muy interesantes que estaban pasando por Next. Así es que pues hoy nos corresponde retomar y lo vamos a hacer con muchísima fuerza. Gracias a todos por recibirnos en sus casas. Recuerden en sintonizarnos aquí a las 7:30 de la noche todos los jueves, y cuando no pueda hacerlo estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Panamá en las redes. Yo hoy quiero tocar un tema porque ha sido una semana extremadamente movida en temas mediáticos. Y digo temas mediáticos porque los temas jurídicos y los temas reales no son, como lo dicen, por lo menos muchos de los medios que han tocado la noticia. Empiezo por una que hoy hicimos referencia en una conferencia de prensa y que fue una total falsedad. Y cuando lo digo falso, hoy nosotros en la conferencia, particularmente el señor Camacho, decía algo que yo verdaderamente lo vengo diciendo hace tiempo. Me duele cuando medios de comunicación, porque usted puede ver en las redes y que en las redes le digan una cosa y le digan otra y usted va a ver, tiene que ver qué cree. Eso es lo mismo que usted estuviera en un parque y usted oye una persona decir algo y oye otra persona decir algo. Usted al final de cuentas va a decidir a quién le cree. Pero cuando usted lo ve de medios de comunicación, los medios de comunicación deberían tener algo de objetividad y deberían poder defender posiciones, y si no la tienen esa objetividad, deberían poner por lo menos los dos lados de la noticia. Es decir, si yo no gusto de determinada persona, que es obvio que pasa, este es un programa de opinión, no es un programa informativo, pero yo quiero darle el balance. Yo le digo a las personas, como me han visto varias veces decirle, el día que quiera venir le doy 15 minutos a uno y 15 minutos yo, y de esa manera se mantiene un balance informativo. Eso no lo están haciendo ni otros periódicos ni otros canales. Y salta una noticia y dicen, ordenan imputar a Ricardo Martinelli en España, cosa que les puedo decir yo es absolutamente falsa. Para quienes lo quieran creer, y quienes no lo quieran creer tienen derecho a seguir creyendo lo que le dicen pues determinados medios o los submedios que hoy día existen en redes sociales y que tratan de confundir a la población. A ver, Baltasar Garzón hoy día es un abogado, él fue un juez español, de hecho muy reconocido cuando se dio el tema de Pinochet, y cuando digo reconocido, igualmente criticado en la parte mediática, pero cuando se dio el caso del ex dictador de Chile, el señor Pinochet, y en ese momento él era conocido como juez. Luego tuvo muchos problemas, ha tenido muchas acusaciones, ha tenido varias denuncias, pero él ahora mismo está actuando en lo privado. Ese señor, que nosotros decimos que algún interés debe tener, porque para nosotros ningún español de la nada va a salir a querer poner una denuncia en contra de un presidente de allá de Latinoamérica porque le dio la gana de ir a poner una denuncia. Él fue y quiso poner una denuncia en contra de Ricardo Martinelli, alegando una circunstancia de cohecho, y un juez español le dijo, señor, a usted ni siquiera le recibo esa denuncia. No se la recibo porque eso no se puede configurar aquí en España, un cohecho que supuestamente ocurrió en Panamá. Cuando él le hacen eso, él hace una alegación ante el superior diciendo que podían concurrir algún tipo de delito adicional en España y que él solicitaba que eso se investigara. Ante esa situación, el superior, y todavía existen recursos en contra de eso, pero el superior dijo, bueno, perfecto, que se abra la investigación y usted puede participar de la investigación porque él tiene una de esas ONG o fundaciones que de alguna manera pueden participar como querellantes al hacer esas denuncias. Entonces, eso es lo que realmente ocurrió, y ahí estamos nosotros en ese momento, y ya pues los abogados en España del expresidente Martinelli tendrán que hacer lo propio. Se ha estado hablando en la semana de una serie de personas que vienen a hacer delaciones y tal y cual, y que si capturan o lo capturaron. A mí me enseñaron que yo no debo ni creer ni dejar de creer. Lo cierto es que nosotros hemos tenido casos en Panamá, y hoy
ustedes van a, y cuando les digo que hoy van a verlo, es que hoy van a verlo. Hoy van a ver los videos de cada una de estas cosas ocurriendo y ustedes lo van a poder ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos. Hoy va a ser un programa fenomenal, créanmelo, de cómo vamos a desenmascarar de cómo ha estado funcionando el sistema de justicia. A mí como abogado no me meten los pelos para adentro diciéndome es que nosotros vamos a tener un testigo protegido o vamos a tener 2 testigos protegidos o vamos a tener 4. Para que ustedes sepan y estén claros, todos los casos del PAN empezaron con testigos protegidos. 1, 2 y 3. Tenían 3 testigos protegidos casi por caso y casi todos los casos se cayeron. El testigo de pinchazos, hoy lo vamos a ver, tenía también testigo protegido. Testigos protegidos creados. En los casos de Odebrecht, testigos protegidos. En el caso de El Gallero, testigos protegidos y el caso caído. ¿Por qué se caen estos casos? Y aquí, antes de hablar de lo del testigo protegido, nosotros vamos a hablar de por qué yo particularmente estoy en desacuerdo, no de ahora, desde hace 15 años, en contra de la figura del testigo protegido. Un testigo protegido es alguien que usted no puede saber quién es, en teoría usted no puede saber quién es. Lo que quiere decir que usted pudiera tener una acusación de su peor enemigo y a usted no le dicen que es su peor enemigo. Y que no le digan que es su peor enemigo, lo que a usted le hace el daño es que usted no le puede explicar al juez, oiga, él está diciendo eso, pero yo tuve con él 7 problemas antes, peleamos una novia, él me debía plata, somos vecinos y tuvimos tal pleito, yo lo acusé a él de tal cosa antes. Entonces, si usted no le dejan saber quién lo está acusando, usted lo primero que usted no puede hacer es explicarle al juez los que pudieran ser condiciones que hicieran a esa persona un testigo sospechoso. Por ejemplo, si ahora mismo me llamaran a mí para ser testigo en contra de Juan Carlos Varela, ¿ustedes consideran que yo sería un testigo sospechoso? Por supuesto que sí. Y viceversa también, si a él lo llamaran en un caso a ser testigo en contra mío, sería un testigo sospechoso. No significa que es un testigo inhábil, ojo, eso no significa que no puede participar y no puede declarar. Significa que yo le digo al juez, préstele mucha atención a este señor, porque este señor tiene ciertos intereses muy particulares por los cuales él puede estar declarando en contra mía. Entonces, eso significa decirle al juez, actúa con cuidado. Y cuando uno tiene los testigos, sea protegidos o de cualquier naturaleza, existe otra cosa que se llama la razón del dicho. Y esa razón del dicho significa que el testigo, cuando está oculto, no puede explicar por qué sabe los hechos. Entonces yo puedo agarrar, porque es la única manera de usted cotejar y saber si eso es verdad o mentira. Porque yo puedo decir ahora mismo y decir, mire, yo creo que el señor Omar Torrijos fue el que le disparó a John F. Kennedy. Ya, yo declaro eso. Pero cuando empiezan a ver la razón del dicho, que es decir, ¿y usted cómo le consta eso? Lo primero que yo tendría que decir es porque yo estuve en Dallas, ¿verdad? En el año que mataron a Kennedy. Y de hecho estaba enfrente. Y entonces tenía a Omar Torrijos a esta distancia y yo puedo explicar esas cosas. Pero resulta ser que para el momento que mataron a Kennedy, yo no había nacido. Entonces eso sería fácil de rebatir ante un juicio si eso se puede saber quién es el que está declarando. Pero si no lo pueden saber, yo pudiera hacer semejante aberración de declaración. Y nadie me pudiera cuestionar sobre esos hechos. Entonces, a nivel conceptual, yo estoy en desacuerdo con los testigos protegidos. Pero adicional, a raíz de todo lo que ustedes conocieron en los Varela Leaks, los Varela Papers, como lo quieren llamar, lo que quedó claro es cómo se creaban los testigos en Panamá. Está más que claro también en los informes de Saltarín, cuando en el Consejo Nacional de Seguridad se decía textualmente en los informes que quedan rendidos en la presidencia y se decía preparando a los testigos protegidos. ¿Cuándo en la vida se ha visto que el Consejo Nacional de Seguridad con un abogado privado prepare testigos protegidos? Pero les voy a decir más,
¿Cuál es lo peor que ha pasado aquí con las supuestas delaciones que hemos tenido? Si ustedes me preguntan a mí, ¿quién es el mayor culpable que pudiera existir de Odebrecht? Serían las grandes empresas, los empresarios mismos de Odebrecht. Esos ejecutivos o esos funcionarios que son los que causaron la cascada en 3 gobiernos corrompiendo, serían los peores culpables. Y resulta ser que esos señores vinieron y dijeron, yo señalo a este, yo señalo a este y yo señalo a este. Y resulta ser que a ellos no les toca un día de cárcel. Y eso no está bien. Pero número 2, no les toca multa. Porque la multa que le toca es a la empresa, resulta ser que la pagan cuando le da la gana, como les da la gana y en la forma que les da la gana. Entonces, ¿cuál es el premio? El premio es que el fiscal decide en contra de quién él quiere llevar la investigación. Y vamos a poner que nosotros tenemos a 10 personas señaladas y, o sospechosas o en investigación, y el fiscal quiere ir en contra de Carlos. Entonces el fiscal le dicen, si tú declaras en contra de Carlos, yo te libero de cargos. Y eso es lo peligroso que ha estado ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando un testigo delata, ¿verdad?, que se le pudiera reducir la prisión, una cosa es reducirla y otra cosa es eliminarla del todo, porque es algo demasiado, la persona está demasiado tentada a hacer cualquier cosa para él quedarse sin un solo día de cárcel y poder decir lo que quiera. Pero adicional a eso, el otro problema que está pasando en Panamá es que cuando usted le va a pedir a un testigo que delate, como ocurre en otras jurisdicciones en Estados Unidos, usted le dice, delata, pero dime las pruebas. Entonces ese testigo delator agarra y dice, sí, mira, nosotros tenemos esto y hay una casa que aquí es donde tienen guardadas las armas, aquí es donde tiene guardada la droga, en estas cuentas son las que tiene la plata, esto es lo que tiene. Y entonces se va armando y se van consiguiendo evidencias de lo que ese testigo está narrando para ver que sea verdad. Y eso entonces se puede ir comprobando. ¿Cómo han sido las delaciones en Panamá? Las delaciones en Panamá es que a mí me encuentran una cuenta bancaria por $5 millones, por un cheque que me giró Odebrecht. Y eso está a nombre de Alfredo Vallarino, la cuenta por $5 millones. Y el fiscal me llama a mí por el cheque de Odebrecht y me dice, Alfredo, ¿tú qué me tienes que decir de este cheque que apareció en tu cuenta? Y yo digo, bueno, pero fiscal, esa plata no es mía. Esa plata es de Ricardo Martinelli, o esa plata es de Frank de Lima, o esa plata es de Jaime Ford, o esa plata. Y el fiscal, sin pedirme ninguna explicación más, me dice, gracias señor Vallarino, contra usted ya no tenemos cargos, ahora nosotros nos vamos, usted es un delator, y entonces a usted no le vamos a hacer absolutamente nada. Y eso es un ridículo que está haciendo la justicia en Panamá, va en contra de todos los principios de defensa. Es lo que ha estado ocurriendo y ahora ustedes van a empezar a ver, pero primero les quiero plantear qué es lo que establece la norma, porque en el caso de Pinchazos nosotros tuvimos 2 magistradas y aquí les quiero decir los intereses que se están moviendo, que lo único que están tratando de hacer esos intereses es que Ricardo Martinelli no pueda correr a la presidencia de la República. A mí hay mucha gente que me para en la calle y me dice, licenciado, ¿y ustedes creen que van a poder evitar que a Ricardo le hagan una trampa que no pueda correr? Y yo les digo, por supuesto. Y por supuesto porque primero ha puesto a mí. Y segundo, no es porque nosotros no sepamos que nosotros nos estamos enfrentando a intereses políticos, a intereses económicos, y no es que no lo sabemos, lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros vamos a dar la batalla como a mí me han enseñado a dar la batalla. Yo me trepo a un ring de boxeo no pensando que es que a mí nadie me va a pegar. A lo mejor me van a pegar, a lo mejor me van a romper un ojo, me van a romper la nariz, pero yo apuesto a que yo voy a terminar pegando más duro y a que el que cae en el piso es el otro. Y esa es la manera en que nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestras peleas. Entonces,
¿Cómo se miden aquí a los testigos? Vamos a empezar por conocer, si me ponen la primera imagen, qué es lo que dice el artículo 920 del Código Judicial. Ojo, esto ya no es el Código Procesal Penal, pero son guías para los juzgadores de cómo tienen que apreciarse las pruebas en sana crítica. Artículo 920. No tiene la fuerza la declaración de un testigo que depone sobre algún hecho oído a otros, sino cuando recae sobre la declaración de un hecho muy antiguo o cuando se trata de probar la fama pública. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve un testigo que llegue y diga, a mí me contaron que fue Juan González o que fue Ricardo Martinelli o que fue Pedro Pérez el que hizo esto. El testigo no puede ser de oídas, el testigo tiene que ser, yo lo presencié, yo lo vi, a mí me consta. Vamos a ver lo que dice el artículo 921 y vamos con la siguiente y luego vamos a empezar con los videos. Dice, no hará fe el dicho del testigo que se contradiga notablemente en una o más declaraciones. Miren ustedes eso, el que se contradiga en una o más declaraciones, y van a saber en un momento por qué yo les estoy remarcando la contradicción en una o más declaraciones. En cuanto a modo, lugar, tiempo y demás circunstancias del hecho, o que declare sobre un hecho inverosímil. Tampoco tendrá valor, presten atención a esta parte, tampoco tendrá valor alguno la declaración del testigo que declara por cohecho o seducción. Un poquito de esto es lo que les he estado diciendo y ustedes ahora van a ver algo que ojalá arremezca a este país. Cuando aquí dicen que no se acepta un testigo que es por cohecho, es decir, que lo hayan comprado o que lo hayan seducido, porque dentro de eso, seducción que habla la norma, es que a usted le dicen, oye, si tú declaras en contra de Juan, a ti no te va a pasar nada. Eso es seducir a un testigo. Eso es agarrar, de paso, o sea, es un delito. Y lo han cometido y lo están cometiendo varias fiscales. ¿Por qué? Porque le dicen, si tú no hablas en contra de esta persona, si tú hablas en contra de este, a ti no te va a pasar nada. Ahora, Alfredo Vallarino, ¿cómo hace una aseveración tan fuerte? ¿Con qué evidencias Alfredo Vallarino sustenta una posición como esta? Ustedes van a ver aquí qué fue lo que declaró en como 6 o 7 contradicciones muy particulares, pero que quizás sean unas 100 que voy a llegar a sacar. Y quién sabe, vamos a hacer de esto hasta una película o un libro si es necesario, porque aquí la gente va a conocer lo que pasó con el sistema de justicia en Panamá. Y yo quiero que me pongan el siguiente video y yo voy a empezar a explicar. Si me ponen el video que tenemos para que la gente empiece a ver, esto fue video interno del juicio de Ricardo Martinelli, que por fortuna ya ha estado en redes. Usted realizó personalmente el volcado de los correos electrónicos de la cuenta bradpty507@gmail.com al CD Princo 2X56X, sí, que han sido mostrados en esta audiencia, sí o no. Sí. Señor juez, solicitamos permiso para evidenciar contradicción, toda vez que tenemos una manifestación contraria del testigo en declaraciones anteriores. Le pregunto, ¿esta declaración fue la que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar de la Nación el día 6 de agosto del año 2014? Así es. Le pido, ¿por qué la reconoce? Por el número de testigo protegido, la fecha y que está firmada con una huella digital. Le pido que le lea al tribunal en voz alta lo que tengo subrayado en lápiz, desde aquí hasta aquí. En el día de hoy vengo a hacer entrega de un disco compacto que mi conocido me hizo llegar, que es un CD marca Princo Boyek 2X56X, el cual me indica que este CD contiene correos electrónicos que se encuentran en la cuenta que él mencionó en el video que hizo. A ver, este era el testigo protegido. Ustedes ven que cuando yo le inicio la pregunta, le pregunto si él volcó los correos al CD.
Y él dice que sí. Sin embargo, ese testigo protegido que lo habían usado en fiscalía en el caso de Gustavo Pérez, en el caso de Alejandro Garús, y que da lástima la forma en que mintió allá se fue y dijo: es que allá un conocido me trajo el CD y ese CD ahí ese señor decía que tenía unos correos. Acá él decía que él era el que había volcado esos correos. Terminó saliendo en juicio que esos correos se habían volcado desde la computadora de Rolando López. Es decir, ni una, ni dos, ni tres. Ahora es porque les tiene que empezar a hacer sentido cuando les digo que el artículo decía, y eso fue lo que hicieron los jueces, decir que no puede tener el valor de un testigo que se contradiga una o más veces en sus distintas declaraciones. Vamos a ver el siguiente video en el cual ustedes van a ver el testimonio de una persona, porque esta persona acude a fiscalía y cuando acude a fiscalía le dice al fiscal, oigan esto, él se presenta con un CD como queriendo hacer que tiene una prueba adicional y el CD contiene el video de una persona que estaba en silueta. Esa persona que estaba en silueta narraba una serie de cosas, a mí me consta que pasaron tales y cosas en el Consejo Nacional de Seguridad. Resultó que el que aparecía en ese CD que él llevó a la fiscalía diciendo que era otra persona, era él mismo el que aparecía en el CD y se había borrado la silueta. Vamos a ver el siguiente video para que Panamá vaya conociendo exactamente cómo se dio el juicio de Ricardo Martinelli. Ha manifestado usted a este tribunal que usted es la persona que aparece con rostro en silueta y voz distorsionada dentro del DVD que se entregó a la fiscalía. ¿Es eso cierto, sí o no? Así es. Señor juez, solicito permiso para evidenciar contradicción toda vez que tenemos un documento previo rendido por el testigo que manifiesta lo contrario. Proceda. Permiso, señor juez, para ponerle de presente el documento allá. Señor testigo, ese documento que le pongo de presente es la declaración jurada que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar el día 1 de agosto del año 2014. Efectivamente, corresponde al número testigo protegido, la fecha y está firmada por una huella digital. Gracias. Le pido que me lea desde este punto que está aquí hasta este punto de lo que usted declaró en dicha declaración jurada. Mi presencia ante este despacho es para hacer entrega de un disco compacto tipo DVD-R marca Maxell que contiene el testimonio de mi conocido. A ver, presten atención. Él decía en el juicio que el testimonio era el de él, que él era el que había grabado en ese CD. En la fiscalía, él decía que era un conocido que le había llevado ese CD con un testimonio supuesto de lo que todo había ocurrido en el Consejo Nacional de Seguridad. Este era el testigo estrella, el testigo protegido, el testigo que el día anterior a declarar se reunió probado y admitido por él mismo con Juan Carlos Varela en el Consejo Nacional de Seguridad. Cuando supuestamente, cuando ustedes ven la noticia y cuando ustedes ven las declaraciones que él hace en el proceso, supuestamente era una persona que voluntariamente había llegado porque se había enterado y le habían llegado estos CD y estas cuestiones. Y en la fiscalía no había dicho que es que el día anterior se había reunido con Juan Carlos Varela y es que le habían recomendado, entre comillas, que fuera a agarrar a poner esta denuncia. Eso no lo dijo. Ni lo decía tampoco Juan Carlos Varela en las noticias diciendo yo me encontré con un testigo en el Consejo Nacional de Seguridad y le recomendé que fuera a poner una denuncia. No, él salía con pose de bañista sorprendido y para los que no sepan, eso es como cuando usted se está bañando y le abren la cortina del baño y hace así. Bueno, esa era la pose que ese señor tenía cuando agarraba y decía, ay, no sé, nos sorprendimos, resulta ser que salió un testigo protegido y nadie sabía de dónde había salido ese testigo protegido. Pues en los informes de Saltarín,
salía que en el Consejo Nacional de Seguridad se preparaba a los testigos protegidos. Pero nosotros, en el ánimo de querer seguirle mostrando al tribunal que teníamos a una persona que estaba claramente mintiéndole, esa persona iba al proceso y se refería a una persona, a unos seudónimos del Consejo Nacional de Seguridad que eran Didier y William, y decía que no los conocía, que no sabía quiénes eran ellos, pero resulta ser que nosotros sabíamos pues que se conocían de años atrás y que uno era incluso su primo hermano. Pero vamos a ver qué decía este señor sobre quiénes eran el señor Didier y el señor William, según él. ¿Desde cuándo conoce usted a los señores William Pitty y el señor Ronnie Rodríguez? El señor Ronnie Rodríguez lo conozco de los años 2005-2006, cuando trabajamos en la de DIP, es decir, con 2I. Y al señor William Pitty somos primo hermanos. Es decir, usted desde antes del año 2000, desde antes del 29 de julio del año 2014, usted sabe sus nombres y su seudónimo. ¿Es eso correcto, sí o no? Objeción conclusiva. Ya contestó. Y, señor juez, solicito permiso para elevar un ejercicio de contradicción basado en lo que el testigo manifestó, que era contrario a conocer a estas personas. Es la declaración que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar de la Nación el día 29 de julio del año 2014. Sí. ¿Por qué la reconoce? Por la fecha, 29 de julio, hay una huella, que puede ser la mía porque la firmé con huella. Le pido me lea para en voz alta desde el tribunal, para el tribunal, desde este punto hasta este punto. Esta capacitación se las dio a Didier y a Guillermo, que son seudónimos utilizados en ese lugar. No conozco el nombre de ellos. No conoce el nombre de ellos y con ellos supuestamente había trabajado años atrás y uno era su primo hermano, que lo conoce de toda la vida. ¿Cuál era la importancia de esta? No era tanto la declaración o qué es lo que decía. Lo importante es lo que mentía. Lo importante es decirle al tribunal, tú tienes a alguien enfrente, ¿verdad? Que Pinocho es como el asistente número 10 de este señor que se la pasa mintiendo. Pero ahora les voy a decir, porque aquí, como les dije, él decía que eso lo había hecho en su computadora. No, corrijo. Primero decía que un conocido de él lo había hecho en una computadora, luego acá decía que lo había hecho en su computadora y luego terminó saliendo que se hacía en la computadora del señor Rolando López. Así que había que preguntarle a Rolando López y había que preguntarle a él cómo llegó a que los documentos que se estaban mostrando en juicio dijeran Rolando López. Y como eso no se podía explicar, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, la mejor explicación que se le ocurrió es que él no conocía al testigo protegido, que no tenía idea quién era, pero que alguien le pidió una computadora para ayudar dentro de un proceso que él no sabía básicamente para qué era, y él le mandó su computadora. Y yo incluso le llegué a preguntar si había sacado los archivos, etcétera, porque aquí no le puedo poner todo el juicio, porque esto es un chiste. Pero veamos qué decían Ismael Pitty y Rolando López sobre lo que ocurrió con la computadora. Usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Pitty. ¿Es eso correcto? Sí, presté la computadora. En el Consejo Nacional de Seguridad, ¿tenía usted computadora personal o era una computadora del Estado? Esa era mi computadora personal, por eso usted pudo ver en propiedades que sale Rolando López Pérez.
O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted, Ismael Pití. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora, abogado. Mi pregunta fue si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento. ¿Es correcto? Sí, señor, porque iba a colaborar con la justicia. Le pregunto, ¿usted comunicó a la fiscalía, alguna de las fiscalías donde se presentó la querella, que usted había prestado dicha computadora, sí o no? Objeto a la pregunta, señor juez, impertinente. Ustedes cuando van a ver, lo primero, él decía que no. No sé por qué salió editado, pero decía que no. Pero lo cierto es que ustedes ven a la fiscalía incluso tratando de interrumpir una pregunta tan simple, porque no querían que saliera la verdad. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, este señor, ustedes vieron que uno de los artículos que yo le leí dice que no deben tomarse en cuenta un testigo que declare por cohecho. ¿Y qué es eso? Que lo hayan seducido, que le hayan pagado, que lo hayan hecho. Entonces este testigo protegido ganaba $700. Ustedes van a oír que ahí dice 1.300, pero ese es su salario después como sargento. Como cabo ganaba 700 y pico y lo ascendieron. Pero ahora vamos a ver cómo se da ese nombramiento de ellos, cómo se da ese nombramiento de esa persona a Estados Unidos. Si me ponen el siguiente video. Usted fue nombrado para el cargo que usted desempeñaba ante la OEA. ¿Usted tenía visa de los Estados Unidos de América? ¿Sí o no? No. ¿Sacó usted visa antes de irse? Para poder ingresar, sí. ¿Quién le ayudó con ese trámite de visa ante la embajada americana? No lo recuerdo. Señor Ismael Pití, ¿a usted se le proporcionó pasaporte diplomático para ir a representar a Panamá? ¿Sí o no? Sí. ¿Recuerda usted qué día sacó ese pasaporte diplomático? No. ¿Quién le dio la documentación para que usted fuera a adquirir ese pasaporte diplomático? No recuerdo. ¿Sabe usted si el señor Rolando López estaba al tanto de su designación ante la OEA, sí o no? Desconozco. Señor Ismael Pití, ¿el señor Rolando López solicitó su licencia con sueldo al director de la Policía Nacional, sí o no? Objeción capciosa. No lugar. Desconozco. ¿Usted la solicitó, sí o no? Como indiqué en la mañana, las instituciones... La pregunta mía fue sí o no, señor juez. Correcto, responda. ¿Me repite la pregunta? ¿Solicitó usted a la Policía Nacional, sí o no, licencia con sueldo? No recuerdo. Señor Rolando López, después de que se presentaron estas denuncias, ¿supo usted de la suerte del señor Ismael Pití, sí o no? Bueno, el señor Ismael Pití se le envió a, el Ministerio de Seguridad creo que le envió a un lugar fuera de este país, ¿no? Como parte de una misión extranjera, como policía. ¿Tuvo usted algo que ver con esa decisión, sí o no? Bueno, mire, los trámites los hace el Ministerio de Seguridad, realmente en este Mi momento... pregunta fue si usted tuvo que ver con eso, sí o no. Bueno, no me recuerdo, hace mucho tiempo que no me recuerdo. No se recuerda, y como ellos dos no se acuerdan, como él no sabe si lo nombró y él tampoco sabe quién lo nombró, porque esto eran preguntas interminables para saber si sabían quién lo había nombrado, yo quiero que vean una imagen de quién solicitó esa licencia para Estados Unidos y qué día. Por favor, si me ponen la imagen del resuelto por medio del cual mandan a Ismael Pití a Washington, por favor. Ahí tienen ustedes el resuelto, que como ellos no se acuerdan, pues yo sí se los voy a decir. En el año 2014 solicitó el comisionado Rolando López, secretario del Consejo Nacional de Seguridad, que nada tenía que hacer con esto porque supuestamente Ismael Pití era un cabo asignado a la DIP de Chiriquí. Pero sin embargo, él solicita eso ¿a partir de qué día?
a partir del 8 de agosto del año 2014. Es decir, al día siguiente de que ese señor termina de declarar, lo sacan como agregado diplomático hacia Estados Unidos. ¿Quién nombra a este señor? Miren, yo le hago pregunta al señor Ismael Pití. ¿Quién lo había nombrado? Y él no tenía, no sé, no tengo idea quién lo nombró. ¿Usted era diplomático de carrera? No, yo no soy diplomático. ¿Estudios como diplomático? No, no tengo. Sin embargo, ahora ustedes van a ver, porque nosotros hemos repetido aquí varias veces que ese señor gana casi $10.000 al mes y que venía de ganar $700, luego 1.300 y luego casi $10.000 al mes. Y si me ponen, por favor, ya estamos en los últimos 2 videos, por favor, si me ponen el video donde nos hablan de cuánto nos cuesta este señor y cómo les ha costado a ellos casi, al día de hoy, casi $700.000 a ustedes. Usted, cuando se fue como agregado ante la representación diplomática, ¿pidió algún tipo de licencia a la Policía Nacional? No recuerdo. Desde agosto del año 2014 a la fecha, ¿usted ha seguido cobrando, sí o no, su salario como sargento de la Policía Nacional? Confesión impertinente. No al lugar. Perdón, su respuesta. ¿No la escuché, señor juez? ¿Puede responder? Sí. ¿Cuánto es su salario como sargento de la Policía Nacional actualmente? Mi salario como sargento segundo en la Policía Nacional es de 1.324. Y a eso se suman los 7.000 balboas que se le daban como funcionario de la organización diplomática. Objeción Sí. conclusiva. ¿Sí o no? No al lugar. Sí, ese salario es por, como usted le indicó, representación diplomática. Recuerde que la vida en Estados Unidos, exactamente en Washington DC, el costo de la vida es sumamente alto. ¿Usted tiene estudios diplomáticos? ¿Sí o no? No, ¿Quién personalmente le comunicó a usted que usted debía ocupar esa posición en Washington? Objeción repetitiva. No. Él ha dicho que no sabe quién lo nombró. La pregunta es quién personalmente, o sea que es una pregunta diferente, no al lugar. no lo recuerdo. Antes de su declaración, cuando usted estaba asignado en Boquete, en la DIJ de Boquete, ¿usted tenía planes de viajar a Washington, sí o no? No, Esa es la prueba más grande que ustedes tienen de cómo se cocinó. Es decir, cuando él viene de Chiriquí acá, antes de llegar al Consejo de Seguridad, él no sabía que iba para ningún lado. No tenía planes de ir a Washington, no tenía planes de ir ni a Chepo. Pero resulta ser que hizo declaraciones en la manera en que querían que hicieran esas declaraciones y resulta ser que le multiplicaron por 10 el salario. Usted y yo hemos pagado casi $700.000 de ese señor. Y yo espero que el presidente de la República actual, a quien yo le tengo un aprecio muy grande, vea este video. Porque cuando yo le digo que nosotros tenemos un testigo que se la ha pasado mintiendo en juicio y al que le estamos gastando $700.000, yo no le estoy mintiendo. Aquí otras personas le están mintiendo al presidente de la República. Nosotros tenemos a una persona que de manera confesa fue quien realizó una serie de declaraciones que son falsas y a esa persona le estamos pagando casi $10.000 al mes solamente en ingresos porque hay otros gastos y esto nos ha costado a nosotros ya casi $700.000 esta gracia. Pero culmino con este video que yo quiero que ustedes vean cuando decían, pero cuando yo les digo a ustedes el interés que pueda tener una persona en el proceso. ¿Qué interés puede tener una persona en el proceso? Y claro que ustedes me van a decir a mí, hombre, por supuesto, si a una persona que gana $700 le dicen tú quieres ganar $10.000 al mes durante los próximos 7 años y nada más tienes que decir que tú viste a Alfredo Vallarino hacer eso, pues yo creo que se puede lograr que varias personas, no digamos que no todas, pero que varias pudieran hacer declaraciones tan falsas como esa. Pero ese señor tenía un interés adicional. Es que ese señor dice que los correos eran de él, que él volcó los correos, que él era el que operaba todo lo que está ahí. ¿Por qué ese señor no está procesado?
¿Por qué si él dijo eso enfrente de todos los fiscales que están ahí, por qué no lo apresaron y por qué no lo detuvieron? Porque tiene un interés directo en el proceso que le dijeron, si usted declara en contra de esta persona, a usted no le pasa nada. Vamos a ver lo que ese señor reconoció en el video. Cuando usted rindió declaración como testigo protegido, ¿le indicó usted al fiscal auxiliar que la persona que aparecía en el video era usted, sí o no? No, ¿Usted le manifestó en algún momento al fiscal auxiliar de la Nación que usted había participado de hechos de vigilancia, pinchazos o seguimientos, sí o no? no, El correo electrónico brad507@gmail.com nos indica usted que era de su propiedad, ¿es correcto? sí, Y nos indica que los correos que supuestamente fueron intervenidos fueron puestos por usted en ese correo. ¿Eso es así, sí o no? no entiendo la pregunta. ¿Usted fue quien envió esa información a ese correo, sí o no? Así es. ¿Usted ha sido perseguido disciplinariamente a la fecha? Objeción repetitiva. No al lugar. No, Ustedes ven cómo la fiscalía trataba de que no se le preguntara. No solamente no fue procesado disciplinariamente, no fue procesado penalmente, en su momento podían decir no se lo dijo a él, que él era el que había hecho a el fiscal auxiliar. Pero ahí ustedes vieron en audio y video a cerca de 6, 7 fiscales sentados, supuestamente a los más berracos del Ministerio Público. ¿Y cómo es que le dicen delante que él es el que hizo eso? ¿Y cómo es que no proceden de inmediato a hacerle un examen? Entonces, esto que ustedes vieron es un pequeño extracto que lastimosamente me ha agarrado el tiempo y no puedo continuar, pero créanmelo, que en los próximos programas vamos a seguir. Pero esto es lo que le quiero decir de si yo debo tener temor de que aquí vengan testigos protegidos. Tráiganmelos uno por uno, que vamos a subir al ring. Los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.